Hola, muy buenas noches. Gracias por permitirme llegar hasta tu hogar a través de esta serie No te conformes a este siglo. La palabra de Dios dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Con este texto quiero dar apertura a la serie y como en primer capítulo tenemos el Evangelio del Cambio. Hoy quiero ver un tema que es bastante específico, el Evangelio del Cambio. Para empezar, vamos a ver desde un contexto más específico. Dice que Pablo definió el Evangelio en la carta a los Romanos. El concepto que mejor describe a la predicación del mensaje cristiano es poder. Por eso dice que el Evangelio, que por qué no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo define esta palabra, poder. Pablo explica que el poder del Evangelio es un poder tan grande que puede lograr el perdón de un pecador, obteniendo la justificación plena ante Dios, logrando además su incorporación a la familia de Dios como hijo. Pablo define algo realmente poderoso en su primer carta en los Romanos, en Romanos 1:16, y dice, porque es poder. ¿A qué se refiere esta palabra o a qué se refiere Pablo cuando dice porque es poder? Bueno, Pablo define algo realmente poderoso. En su primer carta en Romanos, él define la palabra poder. El poder de romper cadenas de maldad, el poder de perdonar al pecador, el poder de levantar del polvo al hombre, al pobre y sentarlo en lugares celestiales y de privilegios. El poder de librar, de exaltar, de otorgar vida eterna. A esa clase de poder se refiere Pablo. Es un poder que solo le pertenece al Evangelio de Cristo. Y es por eso que la iglesia ha clamado ya por 20 siglos que en ningún otro nombre hay salvación. Esto es aún más sublime y maravilloso. Por ello, la predicación no es la manera de transmisión de palabras. El Evangelio no se trata en cuántas palabras tú le transmites a una persona. El Evangelio es la entrega de un mensaje que pone en operación el poder de Dios en la vida del hombre. El Evangelio muchas veces no se trata de cuántas palabras tú puedes dar en un sermón, cuántas palabras puedes especificar en un mensaje, sino que se define en la acción. Cada vez que se anuncia el Evangelio, el poder de Dios se hace presente y efectivo, y eso es indudablemente. Cuando el Evangelio es predicado, no se trata solamente de una palabra que se pronuncia, sino de un poder que se manifiesta, pero el poder del Evangelio es multiforme, no se detiene ahí. El poder del Evangelio no es como muchas veces creemos o llegamos a pensar, que es solamente en decirle a una persona Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te puede transformar, sino que conlleva algo más sublime, algo más maravilloso. El Evangelio tiene la capacidad de ir transformando al hombre y la vida de la mujer. Es un poder tan inmenso, tan grande y sobrenatural,
que tiene la capacidad de ir transformando la vida del hombre. Es tan importante que podemos afirmar que si no hay cambio, la explicación única es que no hubo salvación. Si en una persona que no ha experimentado el evangelio del cambio, el verdadero evangelio de Cristo, la única explicación razonable sería que no hubo y que no hay salvación. Si tú realmente has experimentado el evangelio del cambio y la salvación de Cristo, la misma palabra lo dice, debe de haber un cambio. Es tan importante que podemos afirmar: si la iglesia no es diferente del mundo en la cual alumbra, entonces no es iglesia. Si como iglesia no podemos mostrar el verdadero amor de Cristo para con las personas que no lo conocen, entonces no podemos tener ese derecho de llamarnos iglesia. En este punto abro un paréntesis para especificarlo más a fondo y más claro y concreto, y me voy a referir a los jóvenes. Es verdad de que nacemos y traemos la naturaleza pecaminosa, es verdad. Es por eso que el hombre que no ha experimentado el evangelio del cambio no puede percibir el pecado, ni el peligro, ni ninguna otra clase de ataques espirituales. Por eso tú ves personas haciendo cosas mal y como si nada. Personas, tú ves en la escuela el adoctrinamiento de prácticas que son en contra del diseño original, y tal parece que a las personas no les importa. Es como que si fuera ya algo normal, común y natural en la vida del ser humano. Estamos en un ciclo que hace de lo inmoral su deleite, y eso es peligroso. Estamos en un siglo donde el mundo hace de lo inmoral su deleite. La equidad de género, el aborto, la masturbación, la práctica de relaciones sexuales fuera del matrimonio, la pornografía. Pablo exhorta a la iglesia en Roma diciendo: no os conforméis a este siglo. Y es tan importante lo que Pablo expresa en este texto y remarca a la iglesia de Roma, y que en este tiempo nos habla a nosotros, porque al pasar de los días, esta generación y este mundo se está yendo en jaque. Estamos totalmente en un mundo donde la naturaleza pecaminosa, donde hay un estrago y verdaderamente es peligroso para la iglesia, que tal parece que no lo toma en cuenta. Pero Pablo exhorta a la iglesia en Roma diciendo: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que os comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no solamente él, sino que también el apóstol Pedro, quien hace eco de Pablo cuando escribe: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pedro, también un hombre lleno del Espíritu Santo, hace eco en esta parte donde Pablo a la iglesia de Roma le exhorta diciéndole que no se conformaran a este siglo, a lo que se estaba viviendo en ese tiempo y a lo que hoy en día estamos viviendo nosotros como iglesia. Pedro hace eco y le dice lo mismo, recalca lo que Pablo dijo: como hijos obedientes, no os conforméis a seguir viviendo en la manera que vivías antes, a seguir haciendo lo que hacías antes. Todo indica a un evangelio de cambio,
a un evangelio diferente, a hacer el cambio. La insistencia de la doctrina apostólica es una renovación constante. Pablo retorna el tema del cambio con los cristianos efesios cuando les escribe: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pedro también exhorta a los cristianos, a los efesios. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que debemos de tener como iglesia, como cristianos, ante esta circunstancia? Ya hemos visto que los tiempos cada día están peores, cada día las cosas están saliéndose de control. El mundo cada día está en un estrago donde, como decíamos, lo inmoral se vuelve un deleite, y donde tal parece que no pasa nada. ¿Y cuál es la actitud? ¿Cuál es el porte? ¿Cuál es la postura que debemos de tener nosotros como iglesia, como cristianos, como la iglesia de Cristo? En un mundo que hace de lo inmoral su deleite, el cristiano debe de vivir en santidad, donde allá afuera no conocen a Dios y hacen cualquier cosa. A ellos no les pasa nada, porque ellos no conocen a Dios. Pero tú y yo, que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo, sí nos afecta. Una mentira que una persona secular diga, a él no le afecta, pero a ti sí. Como hijo de Dios, en un mundo engañoso, en un mundo abundante de infidelidad matrimonial y falta de compromiso, los hijos de Dios se muestran a su sociedad como fieles y leales a sus pactos. En un siglo que promueve y adora el libertinaje, el cristiano debe brillar como una vida de pureza y de dominio propio. John MacArthur observa que el hecho es que demasiados cristianos profesantes viven día tras día basados en otra cosa que no es la Biblia. Es decir, lo único imposible es aquello que no intentas. 1 Luisito 3:12. La mayoría de las personas saben lo que el artista postea y posteó, mas no conoce lo que la Biblia menciona y dice. Y son demasiados los frentes donde la iglesia debe demostrar su no conformidad con el mundo y tener resistencia ante la corriente cultural y social. Las palabras de Cristo aquí son más que pertinentes y alentadoras, cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y con esto quiero terminar. En esta sociedad hay un estrago, en este siglo que estamos viviendo. Tal parece que no todos pueden percibir lo que se está viviendo, pero confiad. Tenemos que hacer resistencia como hijos de Dios, como iglesia, como cristianos, y no conformarnos a lo que este siglo nos presente. Bendiciones y que Dios te bendiga. Si es primera vez que ves uno de mis videos, déjame invitarte. Aquí te dejo nuestra página oficial, nuestras redes, para que vayas y observes más de esta serie. Bendiciones.